la tabla periódica. Para conocer más acerca de esta, vamos a enfocarnos en su origen, la evolución que tuvo, qué información nos brinda, un nuevo posible modelo y elementos contaminantes de esta para el ambiente. Este se remonta al año 450 después de Cristo, cuando algunos filósofos propusieron al aire, el fuego, la tierra y el agua como los primeros elementos de esta tabla. John Dalton llegó a su teoría atómica a través del estudio de las propiedades físicas del aire atmosférico y de otros gases. Luego tenemos a Beguyer, que llamó a su modelo tornillo telúrico y ordenó los elementos de acuerdo a su peso atómico de manera creciente, bajo una forma cilíndrica. Se observó que los elementos de la misma columna poseían mismas propiedades. Meyer se encargó de relacionar el volumen con el peso atómico mediante una gráfica. Así los elementos en los picos más altos tenían las mismas propiedades. Dmitri Mendeleev formuló la primera ley periódica donde ordenó los elementos conocidos de acuerdo a sus masas atómicas de manera creciente. Se distribuyó los elementos en una tabla de 8 columnas dejando espacios vacíos para aquellos no descubiertos, sin embargo presentó algunas anomalías. Antonius Breuil definió el concepto de número atómico y Henry Moseley descubrió que las propiedades periódicas de los elementos son funciones periódicas de estos números atómicos luego de realizar trabajos con los rayos X. Es así como en el siglo XX se dividió por elementos representativos y de transición, propuesta de Werner y Panet. La tabla terminó por dividirse en grupos de forma vertical y por periodos de forma horizontal, además de proporcionarnos el número y masa atómica como su nombre y el símbolo químico. Actualmente se han visto desventajas de su aplicación, por lo complicado que es para memorizar y su uso limitado. Por eso hemos propuesto un nuevo orden de acuerdo con nuestra carrera. Usamos como modelo el suero intravenoso debido al uso importante en la enfermería para la recuperación pronta del paciente. Ordenamos los elementos de acuerdo a la función de cada pieza. La aguja que conecta con el paciente es donde se hallan los elementos primarios. Luego en el tubo de fusión se encuentran los elementos secundarios y oligoelementos al ser necesarios en pocas cantidades para la vida. Luego está la cámara de goteo que por ser estable se encuentran los gases nobles. En la bolsa primaria se encuentran los elementos de menor a mayor riesgo. Y por último, en el transportador del suero se encuentran los elementos altamente peligrosos para el paciente. El plomo, el mercurio y el arsénico son los principales contaminantes de nuestro medio ambiente. Así que, ¿cómo podemos combatirlos? Bien, en cuanto a la contaminación del agua por arsénico, podemos combatirlo utilizando coagulación-floculación. Y en cuanto a la contaminación de los suelos, podemos utilizar la fitorremediación. En conclusión, aprendimos la evolución de la tabla periódica desde su origen hasta la actualidad. Además, identificamos 3 elementos determinantes en la contaminación ambiental. Asimismo, brindamos posibles soluciones para combatir esta problemática. Y por último, innovamos con un nuevo modelo de tabla periódica.